El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Familia querida, feliz y bendecido domingo 22 de enero. Feliz y bendecido día del Señor. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día. Y está tomado del capítulo 4, versículo 12 al 23 del evangelista San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, el evangelio de hoy contiene las primeras palabras de la predicación de Jesús, las primeras palabras pronunciadas por Jesús cuando empieza a predicar. Dice el evangelio: entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. Esas son las primeras palabras de Jesús. Es decir, las primeras palabras de la predicación de Jesús son una invitación a la conversión y un anuncio de que el reino de Dios está cerca. Es decir, las primeras palabras de la predicación de Jesús son una noticia y una invitación. La noticia es que Dios se ha hecho cercano a nosotros y la invitación es para que nosotros nos acerquemos a ese Dios que se ha hecho cercano a nosotros. La evangelización tiene esa doble dimensión, familia. La evangelización es el anuncio de todo lo que ha hecho Dios para acercarse a nosotros. Y segundo, es la invitación para que nosotros quitemos todos los obstáculos y nos acerquemos a ese Dios que ha venido a buscarnos. Familia, las obras que tiene la iglesia deben ser para evangelizar, existen para evangelizar y por lo tanto deben tener esa doble dimensión: invitar a la conversión y anunciar la cercanía de Dios. Y la iglesia tiene muchísimas obras. Por ejemplo, la iglesia tiene obras de educación, tiene colegios, tiene universidades. ¿Cuál es la razón de ser de esas obras de educación de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de un colegio, de una universidad católica? Evangelizar, es decir, invitar a la conversión y anunciar la cercanía de Dios. Pero la iglesia también tiene obras de salud. Por ejemplo, tiene clínicas, tiene hospitales, tiene centros de salud. ¿Cuál es la razón de ser de las obras de salud, de un hospital, de una clínica, de un centro de salud, de la iglesia? Evangelizar, es decir, anunciar
el reino de Dios, anunciar la cercanía de Dios e invitar a la conversión. La iglesia también tiene la obra de predicación. ¿En dónde? En los templos, en las parroquias, casas de oración, las casas para retiros espirituales, los grupos, los movimientos, los sacerdotes. ¿Cuál es la razón de ser de la predicación de la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la obra de predicación de la iglesia? Evangelizar, es decir, anunciar que el reino de Dios está cerca, anunciar la cercanía de Dios e invitar a la conversión. Familia, el evangelio de hoy nos dice que Jesús se establece en Cafarnaún, una ciudad que queda al borde del lago de Galilea, una ciudad muy sencilla. Dos interpretaciones sobre esto. Primera, Jesús está aquí practicando el amor al prójimo. Porque ¿quién es el prójimo de Jesús? Pues los más cercanos a Él. ¿Y quiénes son los más cercanos a Jesús? Pues la gente de su región. Y Nazaret queda en Galilea. Y Jesús empieza su obra, su predicación allí en Galilea como un acto de amor a los más cercanos a Él. Hay una invitación para que también nosotros empecemos a irradiar el amor de Dios a los más cercanos a nosotros. Estás irradiando el amor de Dios a los que están más cerca de ti. Segundo, la primera lectura del profeta Isaías llama a esta región Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de los paganos, es decir, tierra perdida, región alejada de Dios. Y Jesús empieza su obra allí en esta región donde parece que ya todo está perdido. Y Jesús empieza su labor allí en esta región donde parece que ya no hay ninguna esperanza. ¿Qué significa esto? Que Jesús siempre tiene una palabra de bendición, que Jesús tiene siempre un acto de misericordia de Dios allí donde humanamente parece que todo está perdido, allí donde humanamente parece que ya no hay nada que hacer, allí donde humanamente parece que ya no hay ninguna esperanza. Familia querida, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Familia, gracias por estar con nosotros, por compartir este evangelio, esta palabra, este video, para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siga llegando a más personas. Familia, la fe nos une. Un abrazo para todos. Chao, familia.